Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 17 de marzo. Damos inicio a nuestro webinario denominado Indicadores de Fraude. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Les doy las gracias por acompañarnos, por participar con nosotros en este evento. Me acompaña el profesor Alan Hernández Arena, especialista en Findes en el área de auditoría, de detección de fraudes, de prevención de lavado de dineros, de administración de riesgos operativos y en general, quien conducirá la plática a partir de unos momentos. Les cederé el micrófono no sin antes invitarles a que nos realicen sus preguntas, nos den comentarios, sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alan, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Vamos a compartir. Permítame un segundo. ¿Me confirman si ven mi pantalla? La pantalla. De acuerdo. Excelente. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre indicadores de fraude. Es un tema que realmente es muy importante para las organizaciones, debido a que sin importar el tipo de organizaciones o negocio que tengamos, el riesgo de fraude siempre va a estar presente. Y además, conforme evolucionan los negocios, este riesgo de fraude también irá evolucionando. Por lo cual, algo muy importante es crear conciencia de que existen maneras de prevenirlos y detectarlos, ¿no? Y que obviamente con estos cambios en lo largo de los años y venideros, tenemos también nosotros la necesidad de estarnos actualizando en esta materia. También es muy importante tomar en cuenta que un punto de vista para enfrentar el riesgo es siempre tener una óptica diferente. Muchas veces lo atacamos una vez que ha sucedido. Sin embargo, tenemos que entender que algo muy importante es que se deben implementar mecanismos de defensa en la organización. Hay algunas frases que podemos asociar con el fraude y que son muy ciertas. Cuando el río suena, agua lleva. Es decir, cuando hay rumores, usualmente es porque está la existencia de un fraude. El que con lobos anda, aullar se enseña, relacionado con que siempre habrá personas que, por más que nosotros pensemos que se conducen con rectitud, hay personas que siempre estarán buscando obtener un beneficio propio. La ocasión hace el ladrón, y esto está muy relacionado con las debilidades del control interno. Y así sucesivamente podemos asociar estas frases con cuestiones de falta de control interno, falta de previsión, el dar la oportunidad a que personas aprovechen ciertas debilidades y cometan fraude, ¿no? Incluso hay ciertas cuestiones que pudieran parecer buenas, pero que en realidad al final son un fraude, como por ejemplo en la frase no hagas cosas buenas que parezcan malas. Se han dado casos en los que inicialmente alguien de buena fe jinetea el dinero, lo devuelve. Sin embargo, al no tener supervisión suficiente, esa conducta puede volverse o puede cambiar y detonar en un fraude, ¿no? Existen dos tipos de auditoría forense, principalmente la auditoría forense preventiva y la detectiva. La preventiva está orientada a disuadir, prevenir y detectar riesgos de fraude. Podemos desarrollar controles y programas antifraude, como líneas de denuncia, esquemas, políticas y procedimientos anticorrupción. Hay esquemas de alerta temprana y sistemas de administración de denuncias, que es uno de los puntos más importantes a la hora de prevenir y detectar fraudes. Este enfoque es proactivo, por lo que implica implementar, tomar acciones y decisiones para evitar que en un futuro sucedan fraudes o minimizar el riesgo de esos fraudes. Sin embargo, la detectiva está orientada a identificar y confirmar la existencia de fraudes, en donde, pues, lamentablemente, muchas empresas ocupan este tipo de auditoría para determinar cuánto es la cantidad del detrimento, cuáles son los efectos directos e indirectos, los tipos de tipificación,
quiénes son los responsables, cómplices, encubridores. Lamentablemente, en México muchas de las empresas se enfocan más en la detectiva y muy poco en la preventiva. Dentro del fraude tenemos una clasificación de acuerdo a la Association Certified Fraud Examiners, es una asociación de examinadores de fraude, y aquí este esquema también se le conoce como el árbol del fraude, donde básicamente podemos dividirlo en lo que tiene que ver corrupción, apropiación indebida de activos y declaraciones fraudulentas. A su vez, cada una de ellas tiene una clasificación diferente. Y además, nosotros podemos encontrar ciertas normas, leyes de cumplimiento que nos ayudan a dirigir o a prevenir o a establecer esquemas en pro de prevenir fraudes o, en su caso, detectarlos. Es así que, por ejemplo, en corrupción podemos clasificar conflicto de intereses, al soborno, gratificaciones ilegales, extorsión económica, que para el caso de ciertas leyes que dan cumplimiento a este tipo de cuestiones de corrupción, en México tenemos la ley anticorrupción, pero también podemos ayudarnos de buenas prácticas que pueden ser establecidas por leyes extranjeras, como por ejemplo el FCPA, traducido es Foreign Corrupt Practices Act, es una ley de prevención de actos de fraudulentos, de corrupción, sobornos. Obviamente, la apropiación indebida de activos, que es una de las más comunes, es básicamente cuando se roban dinero o cuando se pueden robar activos como maquinaria, seres, mercancía y demás. Para esto no existe una ley, sin embargo, el control interno es el arma más efectiva para poder mitigar este tipo de riesgos. Y en cuanto a declaraciones fraudulentas, tenemos el Sarbanes-Oxley, bueno, tiene que ver con declaraciones que pueden ser financieras y no financieras, SAS 99, que son estándares estadounidenses, y anteriormente las NAGAS o las normas de auditoría, que también están orientadas a cubrir y establecer programas de revisión orientadas a declaraciones fraudulentas. Vamos, en cuanto a estadísticas importantes, ¿cuáles son las razones más citadas por las cuales se dan los fraudes? La principal, podemos decir que es los controles internos deficientes. Esta es la principal causa por la cual suceden los fraudes. También una segunda razón importante es que la gerencia no sigue procedimientos establecidos. Y la tercera, la colusión entre empleados y terceras partes. Cabe destacar que cuando hay colusión entre dos o más personas, es muy difícil no existen controles suficientes para poder prevenir que esto suceda. Sin embargo, si nosotros nos orientamos en medidas de prevención, en establecer buenos estándares, en capacitar y concientizar a nuestros empleados o nuestros colaboradores en la organización, podemos intentar mitigar este riesgo principal en el fraude, que es la colusión, ¿no? Adicionalmente, las pérdidas económicas que tuvieron las compañías, existen costos indirectos. Hay que tomar en cuenta que cuando una empresa sufre un fraude, no nada más es la pérdida del dinero o de los bienes que les han sido sustraídos. También existen otros costos indirectos que deben tomarse en cuenta, como por ejemplo, pues despedir y muchas veces liquidar al personal, ¿no? Sobre todo llegar a arreglos económicos con tal de proteger otros riesgos, como puede ser reputación, o porque muchas veces no se cuentan con los elementos necesarios para despedirlo justificadamente. Pero bueno, al final de cuentas, muchas veces las empresas ya no quieren lidiar con esas personas. Obviamente esto nos lleva a contratar nuevo personal, hay que capacitarlo, se pierde productividad y bueno, obviamente cuando sucede un fraude, los costos legales asociados también pueden ser bastante onerosos. Por eso es muy importante que las medidas de prevención y disuasión deben ser las que debemos atender porque son mucho menos costosas durante el tiempo y obviamente el gasto requerido versus una investigación de fraude es bastante significativa.
Tenemos señales de alarma o red flags. Es decir, siempre que sucede un fraude, siempre hay indicadores que pudieran alertarnos de la presencia de uno de estos actos. Uno de los principales es faltantes en inventarios, es decir, que constantemente estemos teniendo diferencias en el inventario, tengamos que estar haciendo ajustes, también faltantes o diferencias en efectivo recurrentes, que de pronto veamos que algunos empleados tienen una vida ostentosa o muy diferente a la que corresponde a su nivel jerárquico o al salario que aproximadamente pudiera estar percibiendo. También otra de las señales que tenemos que estar atentos son registros contables poco claros o atrasados, incremento en algunos gastos importantes, principalmente de operación, y dependencia de pocos proveedores o clientes. ¿Sí? Entonces, son algunos los indicadores principales para empresas en México. El 86% de los fraudes que se cometen contra empresas que operan en México se descubrieron hasta 6 meses después de haberse cometido el ilícito. Sin embargo, en el 51% de los casos siempre hubo señales claras, es decir, alguno de estos red flags, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos a estos red flags y a través de esquemas de prevención de fraude nosotros podemos atacarlo. Tenemos también, además, en cómo en México las empresas abordan estos programas de prevención de fraude. Podemos ver que el principal es la instauración de auditorías periódicas. Y como segundo punto es la identificación de áreas de riesgo e implementación de controles específicos para cada riesgo. Luego tenemos establecer códigos de ética, implementación de líneas de denuncia, políticas de contratación de personal y con un 5% capacitación en materia de ética en los negocios. Lo que podemos observar aquí es que en México se atienden más auditorías para tratar de identificar si ha habido un fraude en lugar de establecer programas más de prevención. Y uno de esos programas que es uno de los más efectivos, no solamente en México, sino a nivel global, es la implementación de una línea de denuncia. Está demostrado que estas líneas de denuncia son las principales herramientas tanto para disuadir como también para detectar posibles fraudes. Obviamente, el objetivo de cualquier programa y de control de riesgos es generar las condiciones necesarias que nos ayuden a disuadir en la medida de lo posible la comisión de este tipo de delito, ¿no? Factores de riesgo, señales de alerta. Hay muchas y dependen de las circunstancias particulares. Ya hablábamos de la debilidad del control interno. El riesgo de fraude es considerado como invisible, es decir, muchas veces no es parte integral del programa general del control de riesgos. Y esto es porque a muchas empresas no les gusta manejar ese término dentro de la operación, porque piensan que es quitarle la confianza a los empleados, pensar que se les ve como unos ladrones. Sin embargo, dentro de los programas de prevención de fraude, debemos de concientizar a los colaboradores que el riesgo de fraude siempre va a estar presente y que el que exista no significa que algo negativo propiamente. Obviamente está el factor humano, que por nuestra condición de ser humano siempre habrá esa codicia, ambición, adicciones, vicios, etcétera, que lleven a personas a cometer fraudes, adquisición inexplicables de bienes y propiedades, cuando no hay modelos éticos o códigos de ética o políticas, antifraude también es un red flag. Rumores también, actitudes inusuales del personal, falta adecuada de segregación de funciones, personal que no ha tomado vacaciones, se ha demostrado que son algunas características tanto de la organización como de las personas que nosotros podemos observar y que pudieran ser que nos estén enviando una alerta de un potencial fraude o de que un riesgo es latente. Respecto a la integridad o competencia de administración, muchas veces un red flag es que está controlada por una sola persona o un grupo muy pequeño. Eso sucede mucho en empresas pequeñas o en empresas familiares
Sin embargo, cuando suceden empresas de mayor tamaño, obviamente tiene que haber una mayor diversificación para, en cambio, si vemos lo contrario, debemos asumirlo como una señal de alerta. También cuando existe una compleja estructura corporativa que no se justifica, e intentos por corregir principales fallas de control interno que básicamente continuamente se están repitiendo, ¿no? Y que, sin embargo, vemos que son cuestiones que se pueden modificar, pero con el pasar del tiempo no son eh, arregladas adecuadamente. También cuando hay alta rotación en personal clave, particularmente en algunas áreas como auditoría interna, contabilidad y finanzas, también es una señal de alerta. Falta de personal competente, débiles procesos de autorización y revisión de los poderes y actas de administración que se han otorgado, también son señales de alerta. Situaciones extraordinarias, tanto internas como externas, capital de trabajo insuficiente y falta de liquidez, deterioro en la generación de utilidades, peligro en la obsolescencia por cambios tecnológicos, presión sobre el personal de contabilidad para la terminación de estados financieros en un periodo extraordinario corto, y bueno, y también presión para llegar a cumplimiento de objetivos que muchas veces parecen irreales. También las malas relaciones o un mal clima laboral puede llevar a la existencia o al incremento del riesgo de fraude, cambios inexplicables en los índices operativos, operaciones con personas y controles deficientes, es decir, conflictos de interés, y cuando hay activos fáciles de acceder y con controles suficientes, es decir, cuando es muy fácil sustraer ya sea efectivo, robar inventario o llevarse hasta una computadora, ¿no? En cuanto a evidencia suficiente y competente, cuando hay registros inadecuados, cuando no hay soporte adecuado de las transacciones, eso también es una señal de alerta. También cuando la documentación es inadecuada de las operaciones, como cuando no hay autorizaciones apropiadas de documentos, ¿no? O cuando se están alterando, entonces eso también nos lleva a que es una señal de alerta. Excesivas diferencias entre registros contables y confirmación de terceros, respuestas evasivas, poco razonables y contradictorias por parte de la administración a interrogantes planteadas por los auditores. Eso también nos puede llevar a que realmente están ocultando algo o pierde consistencia con la información financiera que nos están proporcionando. Y en cuanto a tecnologías de información, incapacidad para obtener información de bases de datos, es decir, cuando la empresa empieza a negar tanto interno como externamente acceso a cierta información o se demora, también debemos de verlo como una señal de alerta, principalmente porque pudiera estarse manipulando la información, documentación insuficiente u obsoleta de programas o del contenido de registros, numerosos cambios en los programas que no se documentan, aprueban o verifican, es decir, cuando nosotros instalamos algunos ERPs o softwares y vemos que no quedan o hay constantes cambios, eso también puede llevar a que la información financiera esté siendo mal procesada y nos debe de enviar una señal de alerta de fraude. También conciliación adecuada de bases de datos y programas en la seguridad e integridad de la información son también señales de alerta de riesgo. Como podrán ver, hay muchísimas señales de riesgo que nosotros tenemos que estar monitoreando constantemente para poder y que nos pueden permitir en algún momento identificar posibles riesgos de fraude o que nos estén cometiendo. Casos reales, por ejemplo, algunos de los ejemplos que podemos mostrar es que muchas veces en uno de los procesos en donde más se da cuestiones de fraude es en la comprobación de gastos de viaje. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen compras o se hacen gastos, se incurren en gastos que no están relacionados con la operación de la compañía, exceden muchas veces los montos aprobados para cierto tipo de operación. Y por ejemplo, en este caso, vemos que, bueno, compran zapatos, vemos que cuando se ven las notas o las facturas, hay compra de zapatos, hay compra de juguetes, y bueno, pero si la empresa no tiene por qué comprar o no está relacionada a la actividad, la compra de esos artículos, pues obviamente estamos hablando de que está obteniendo un beneficio y se está aprovechando de la empresa para obtener un beneficio. Es alguno de los ejemplos que podemos ver. Por ejemplo, también algo muy común es cuando tenemos relación con proveedores, donde usualmente pues, les pagamos excesivas cantidades de dinero, pero cuando observamos su domicilio, pues vemos que es un simple
es un terreno con una cortina, algo muy pequeño, pues donde no se observa ningún movimiento, operación o de que se maneje ahí alguna empresa. Entonces, obviamente, eso nos habla de que posiblemente sea una empresa fantasma con la cual se pueda estar lavando dinero o se pueda estar pues dándole contratos por servicios que posiblemente ni siquiera preste o que o sean simuladas, ¿no? Fundamentos sobre la valorización contable de un capital, es decir, son indicadores de fraude sobre la información financiera, obtención o conservación de préstamos, ilusionar a algún capitalista, es decir, también en la manipulación de información financiera, nosotros podemos tener estos indicadores, por ejemplo, cuando una empresa va a salir a bolsa, cuando va a obtener un préstamo, bueno, posiblemente la información pueda ser alterada, ¿no? También para mostrarle una realidad diferente a los accionistas y que obviamente los accionistas se sientan tranquilos y no se lleven su dinero, también se puede ser un indicador de posible fraude. Reparto de mayores dividendos, elevación de la cotización de las acciones, es decir, hay bastantes indicadores. Y también razones para la disminución contable de un capital, es decir, cuando se hacen ajustes en el capital, es cuando es separación inminente de alguno de los socios, intención de llegar a un acuerdo favorable, ¿no? Quiebra fraudulenta, casos de discusión entre coherederos y fraudes fiscales. Es decir, cuando nosotros vemos estrategias fiscales que de pronto escuchamos que dicen, bueno, la empresa acaba de implementar una estrategia fiscal para reducir, no sé, el pago de impuestos sobre el pago de dividendos, pues eso lo debemos de entender como una señal de alerta. ¿Por qué? Porque usualmente el tema de estrategias fiscales siempre se mueven en una delgada línea entre lo que es permitido por la ley y lo que realmente no lo es. Conclusiones, como conclusión, hay que tomar en serio el riesgo de fraude. Muchas empresas no lo hacen y lamentablemente hasta que observan las consecuencias o son víctimas de uno es cuando toman cartas en el asunto. Hay que adoptar metodologías de análisis integral de riesgos, evaluando procesos críticos y controles internos. Es decir, un buen sistema de control interno nos va a ayudar a prevenir o disuadir y disminuir los riesgos de fraude. Hay que hacer auditorías constantes con un enfoque en fraude, seleccionar apropiadamente el personal que se contrata, revisar los contratos y expedientes con regularidad, no solamente cuando se contrata, sino actualizarlos. También hay que contar con políticas antifraude y códigos de ética, igual estarlos reforzando y comunicando constantemente a los empleados. Aprender a detectar síntomas, que pueden ser estos red flags, que eso nos va a ayudar también a prevenir e incluso detectar con mayor rapidez algún fraude. Hay que estar dando constante capacitación sobre prevención y detección de fraude al personal de la empresa. Y esto es un tema educativo en el cual hay que concientizar que el que exista riesgo de fraude no quiere decir que estamos desconfiando de su integridad y valores. Y pues obviamente recordar los dichos que mencionábamos. ¿Hay alguna duda, pregunta al respecto de lo que hemos platicado? Alan, muchas gracias. En lo que damos oportunidad de que los participantes nos indiquen alguna pregunta, sugerencia o comentario, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 24 de marzo abordaremos dentro de la herramienta del Outlook cómo compartir calendarios. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, a sus amigos. Si alguno de los participantes quiere abrir su micrófono o bien emplear el chat para hacernos una pregunta o comentario, será bienvenida. Bien. Siendo las 18 horas con 24 minutos del día 17 de marzo, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Alan, muchas gracias a todos por participar y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.